La voz del Eterno resonó en el silencio del desierto, una voz que hablaba de pactos, de promesas y sobre todo de santidad. En el corazón de la antigua Israel, la relación con Dios no era un asunto trivial, era una danza sagrada de reverencia y obediencia. Y en el centro de esta relación se encontraban los dones sagrados, las ofrendas que el pueblo presentaba a su Creador. Estos no eran meros objetos o alimentos, eran símbolos tangibles de su fe, de su gratitud, de su anhelo por la presencia divina. El Señor, en su infinita sabiduría, sabía que la santidad de estos dones debía ser protegida con el mayor celo. No se trataba solo de rituales vacíos, sino de la integridad del nombre divino, de la esencia misma de su ser. Por ello, las instrucciones dadas a Moisés y a través de él a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, eran de una importancia capital. Eran los guardianes de lo sagrado, los mediadores entre el cielo y la tierra, y su responsabilidad era inmensa. Debían manejar con sumo cuidado cada ofrenda, cada sacrificio, cada porción dedicada al Señor, para que en ningún momento se profanara el santo nombre de aquel que los había elegido, porque Él es el Señor, el Santo de Israel. Imagina por un momento la solemnidad de aquellos tiempos. La presencia de Dios no era un concepto abstracto, sino una realidad palpable en el tabernáculo, en el templo. Participar de las comidas sagradas no era como cualquier otra comida. Era una comunión directa con lo divino, un acto de profunda intimidad espiritual. Por eso, la pureza no era una opción, sino un requisito ineludible. El Señor fue explícito. Si alguno de sus descendientes, en cualquier generación, participa en estado de impureza de los dones sagrados que los israelitas consagran al Señor, será excluido de mi presencia. Esta exclusión no era un castigo arbitrario, sino una consecuencia natural de la incompatibilidad entre la impureza humana y la santidad divina. Era una barrera protectora, tanto para el individuo como para la comunidad, para preservar la integridad del pacto. La impureza ritual no siempre implicaba un pecado moral, pero sí una condición que impedía el acercamiento a lo sagrado. Era una señal de respeto, un reconocimiento de la trascendencia de Dios. Las fuentes de impureza eran diversas y abarcaban aspectos de la vida cotidiana. Ningún descendiente de Aarón, ningún sacerdote que padeciera de lepra o de blenorrea podía comer de los dones sagrados. Estas condiciones, consideradas impuras, lo apartaban temporalmente de su servicio más íntimo hasta que la purificación fuera completa. Pero la impureza no se limitaba a enfermedades. Tocar lo que se había vuelto impuro a causa de un cadáver, o experimentar una eyaculación, o incluso el simple contacto con un animal o un ser humano que estuviera en estado de impureza, cualquiera que fuera su origen, convertía a la persona en impura. La consecuencia era clara. Si alguien toca algo de eso, será impuro hasta la tarde y no comerá de las cosas sagradas sin lavarse antes con agua. Este proceso de purificación no era instantáneo. Requería un tiempo de espera, una noche de reflexión y un acto físico de limpieza, el lavado con agua. Solo al ponerse el sol, cuando el día terminaba y comenzaba uno nuevo, la persona quedaba pura. Entonces, y solo entonces, podía volver a participar de las cosas sagradas, porque eran su alimento, su sustento espiritual. Era un recordatorio constante de que la santidad de Dios exigía una preparación y un respeto profundos. Y una prohibición adicional: no comerá ningún animal muerto o despedazado por las fieras, porque de lo contrario
incurriría en impureza. La vida y la muerte, la pureza y la corrupción eran conceptos intrínsecamente ligados a la relación con lo divino. Estos mandatos no eran meras sugerencias, eran leyes divinas con consecuencias eternas. El Señor instaba a su pueblo, y especialmente a sus sacerdotes, a observar fielmente sus prescripciones. La razón era contundente: no sea que carguen con un pecado a causa del alimento y mueran por haberlo profanado. La profanación de lo sagrado no era un error menor, era una transgresión grave que podía acarrear la muerte, no solo física, sino espiritual. Era un atentado contra la santidad misma de Dios. Este principio subraya la seriedad con la que Dios considera su propia santidad y la forma en que su pueblo debe interactuar con ella. No se trataba de un Dios caprichoso, sino de un Dios justo y santo que establece los límites para el bien de su creación. Él es el Señor, el que los santifica, el que los aparta para un propósito sagrado. Y al santificarlos, les pide que reflejen esa santidad en cada aspecto de sus vidas, especialmente en su acercamiento a Él. La participación en las comidas sagradas no era universal, estaba restringida a aquellos que formaban parte del pacto y del servicio sacerdotal. Ningún extraño podrá comer de las cosas sagradas, ni tampoco lo harán el huésped o el jornalero de un sacerdote. Esta distinción no era por discriminación, sino por la naturaleza misma de lo sagrado. Las ofrendas eran para aquellos que estaban consagrados o directamente vinculados al servicio del Señor. Un extraño, un huésped o un jornalero, aunque vivieran en la casa del sacerdote, no compartían el mismo estatus de consagración. Sin embargo, había excepciones que revelaban la naturaleza familiar y comunitaria de estas leyes. Pero si un sacerdote adquiere con su dinero un esclavo, éste podrá comer de las cosas sagradas, y también los esclavos nacidos en su casa podrán comer de su pan. Los esclavos, al ser parte integral del hogar del sacerdote, eran considerados parte de su familia extendida y, por lo tanto, compartían sus provisiones sagradas. La situación de la hija de un sacerdote también era particular. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no es sacerdote, ella no podrá comer de las ofrendas sagradas. Su matrimonio la vinculaba a un hogar no sacerdotal y su estatus cambiaba. Pero la misericordia y la lógica familiar también tenían su lugar. Pero si la hija de un sacerdote queda viuda o es repudiada y no teniendo hijos, vuelve a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del pan de su padre. Al regresar a su hogar original, recuperaba su estatus y el derecho a participar. Y si, por inadvertencia, alguien comía de una ofrenda sagrada sin tener derecho, la ley preveía una reparación. Deberá restituirla al sacerdote, añadiendo además una quinta parte de su valor. Esto enfatizaba el valor intrínseco de lo sagrado y la necesidad de compensar cualquier transgresión, incluso si era involuntaria. Los sacerdotes, a su vez, tenían la responsabilidad de velar por estas leyes. No permitirán que los israelitas profanen los dones sagrados que ellos reservan para el Señor, para que nadie cargara con un pecado que exigiera reparación. La santidad no solo se aplicaba a quienes participaban de las comidas, sino también a las ofrendas mismas. El Señor instruyó a Moisés sobre los animales destinados a los sacrificios, un aspecto central de la adoración en Israel. Si un hombre de la casa de Israel o alguno de los extranjeros residentes en Israel presenta su ofrenda al Señor para un holocausto, ya sea en cumplimiento de un voto
o como ofrenda voluntaria, para que esa ofrenda le sea aceptada, tendrá que ser buey, oveja o cabra, macho y sin defecto. La exigencia de que el animal fuera sin defecto era fundamental. Representaba la entrega de lo mejor, lo más puro, lo más valioso a Dios. Un sacrificio imperfecto sería una afrenta, una señal de desprecio. No ofrezcan nada que tenga algún defecto, porque no les será aceptado. Esta regla se aplicaba con igual rigor a los sacrificios de comunión, que buscaban establecer una relación de paz y cercanía con Dios. La lista de defectos inaceptables era específica y reveladora. No deberán ofrecer ni presentar como ofrenda que se quema para el Señor ningún animal ciego, estropeado o mutilado, ulcerado, sarnoso o purulento. Dios no acepta lo que está dañado, enfermo o incompleto. Él es perfecto y espera la perfección en la adoración que se le rinde. Sin embargo, había una pequeña distinción para las ofrendas voluntarias. En cambio, podrán ofrecer como ofrenda voluntaria un buey o una oveja con un miembro demasiado largo o demasiado corto, pero no les será aceptado en cumplimiento de un voto. Esto mostraba una cierta flexibilidad para los actos de generosidad espontánea, pero mantenía la rigidez para los votos solemnes. Y una prohibición final, que subraya la importancia de la vida y la integridad. Tampoco ofrecerán animales con los testículos aplastados, destrozados, arrancados o cortados. No harán nada de esto en su tierra, ni aceptarán estos animales a los extranjeros para ofrecerlos como alimento de su Dios, porque en ellos hay una deformidad y tienen un defecto. Por eso no les serán aceptados. La vida, la fertilidad, la plenitud eran valores sagrados, y cualquier cosa que los comprometiera era inaceptable en el altar del Señor. Las instrucciones divinas no solo se referían a la calidad del animal, sino también al momento y la forma del sacrificio, revelando la sabiduría y la compasión de Dios. Cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, estará 7 días con su madre, y a partir del 8º será aceptado como ofrenda que se quema para el Señor. Este periodo de 7 días permitía que la cría se fortaleciera y se estableciera con su madre, un acto de respeto por la vida animal y un reflejo del ciclo de la creación. Una regla particularmente conmovedora era: pero no inmolarán ningún animal del ganado mayor o menor junto con su cría en un mismo día. Esta prohibición, que evitaba la matanza simultánea de una madre y su descendencia, mostraba una sensibilidad hacia el sufrimiento y una protección contra la crueldad excesiva. Era un recordatorio de que incluso en el acto del sacrificio, la compasión divina estaba presente. Finalmente, para los sacrificios de acción de gracias, había una instrucción sobre el consumo. Cuando ofrezcan al Señor un sacrificio de acción de gracias, háganlo de tal manera que les sea aceptado. Será comido ese mismo día. No dejarán nada para el día siguiente. Este mandato enfatizaba la gratitud inmediata y la generosidad. El alimento sagrado debía ser compartido y consumido en el momento de la celebración, sin ser guardado o acumulado, reforzando la idea de dependencia diaria de Dios y la comunión en el presente. Todas estas leyes, detalladas y específicas, convergían en un único y poderoso mensaje: la santidad de Dios y la necesidad de que su pueblo reflejara esa santidad. La exhortación final del Señor a Moisés encapsula la esencia de todo el mensaje: observen fielmente mis mandamientos. Yo soy el Señor.
No se trataba de una lista arbitraria de reglas, sino de un camino hacia una relación más profunda y pura con el Creador. No profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los israelitas. La obediencia del pueblo no solo los beneficiaba a ellos, sino que también glorificaba a Dios ante las naciones. Era un testimonio de su poder y su carácter, y para sellar estas palabras, el Señor recordaba su identidad y su obra redentora. Yo soy el Señor, que los santifico, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Él no solo les daba leyes, sino que era el mismo Dios que los había liberado de la esclavitud, que había demostrado su poder y su amor. Él los había apartado, los había santificado, para que fueran un pueblo especial, un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas antiguas palabras resuenan hoy con una verdad atemporal.